introducir el método de diferencias finitas aplicados a la ecuación diferencial parcial hiperbólica lineal en este caso. Entonces, para empezar, el problema que tenemos, vamos a escribirlo aquí. El problema a tratar es el siguiente. Vamos a tener u de t más a u de x igual a 0, sujeto a una condición inicial, digamos u de x 0 igual a g de x. Este es el problema como tal, y lo vamos a abordar desde un punto de vista numérico. Sabemos bien que la solución a este problema, solución exacta, viene dada por la siguiente expresión. Esta es la solución exacta. Entonces tenemos esos dos elementos. Ahora, nosotros queremos abordar este problema desde un punto de vista numérico, y para eso se plantea lo siguiente. Si notamos, necesitamos una solución en un espacio de dos dimensiones en términos de x y t. Normalmente esto se representa de la siguiente forma. Suponemos que tenemos una cuadrícula. Supongamos que tenemos una cierta cuadrícula. Vamos a visualizarlo así, donde nosotros queremos conseguir una aproximación, en este caso, de esa manera. Es decir, aquí vamos a tener, por ejemplo, el punto x0, aquí x1, x2. Aquí podemos permitir subíndices negativos, x sub menos 1, menos 2. Luego aquí este sería el eje x, aquí el eje t, aquí por ejemplo tendríamos t0. Vamos a ponerlo así mejor, que se distinga bien. Aquí tendríamos t0, t1, t2 en adelante. Entonces, lo que nosotros quisiéramos es crear un método numérico que nos genere los valores, o nos estime los valores en estos puntos. Es decir, lo que nosotros queremos es estimar u de x y t sub j a través de unos valores que normalmente tienen una notación donde se dejan solamente los índices, así, de este modo. Ese es en sí el objetivo. Plantear un problema de diferencias finitas no constituye, plantear en sí la fórmula no es tan complicado. Lo que sí es realmente lleva algo de trabajo es hacer el análisis de convergencia de algún método numérico, como es usual. Pero veamos un poco de cómo podríamos obtener una fórmula para un elemento dado. Esto viene, vamos a escribirlo por acá. Supongamos que queremos estimar, voy a poner aquí, supongamos que se quiere estimar u de x y t sub j. Entonces, ¿qué información tenemos al respecto para poder hacer una estimación sobre ello? Pues el mismo problema lo da. La información que tenemos es la misma ecuación diferencial. Entonces vamos a usar ese hecho. Nosotros tenemos que u de t más a de u de x tiene que ser igual a 0. Y lo que normalmente se hace es que se estima estas derivadas, ambas derivadas, alrededor de x sub y t sub j. Supongamos que tenemos en la malla, vamos a dibujar la malla por acá.
Vamos que acá está IJ, acá estaría I más 1, I más 1J, estaría escribir aquí menos mal, acá está J más 1, I más 1, J más 1, bueno, fue esto, aquí I más 1, J más 1, I más 1J, I más 1J menos 1, y J menos 1, I menos 1, J menos 1, I menos 1J, I menos 1J, eso. Entonces tenemos esos elementos. Y notemos lo siguiente. Queremos estimar U de t en el punto x sub i t sub j con la información que se tiene alrededor. Es decir, queremos aproximar la derivada en este punto y queremos utilizar la información que tenemos alrededor de esta, que puede ser cualquiera de esos elementos, cualquiera de esos 8 elementos, o incluso podría tomarse elementos que están fuera de acá. Eso es totalmente posible. Bueno, entonces necesitamos estimar U de t y U de x con los elementos que tenemos alrededor. Entonces, ¿qué se puede hacer? U de t, por ejemplo, alrededor de x y t sub j, lo podemos escribir como U de x sub i t sub j más 1 menos U de x sub i, aproximadamente, ¿cierto? No es... Y esto t sub j menos t sub j más 1, vamos a escribirlo aquí, menos t sub j. Más a U de... Y lo mismo, una situación bastante parecida, x i más 1 de t sub j menos U de x sub i t sub j sobre x sub i más 1 menos x sub i. Y esto no es igual a 0, por supuesto, sino que es aproximadamente igual a 0, porque nosotros estamos sustituyendo esos valores, estamos sustituyendo los verdaderos. Esto no es esto de aquí no es la derivada, no es la derivada, es una aproximación de la derivada. Por lo tanto, no podemos escribir aquí igual, eso no es igual. Pero en sí, la fórmula, esta expresión da lugar a una fórmula de diferencias, y por eso el método se llama el método de diferencias finitas. Normalmente a estos elementos t sub j más 1 menos t sub j se le denota por k, asumiendo que la diferencia entre puntos en el tiempo sea lo mismo. A esto se le llama salto en tiempo. Y a x sub i más 1 menos x sub i se le conoce normalmente como h, y a este normalmente se le dice tamaño de paso. Con estos elementos nosotros podemos escribir, bueno, si notamos acá, nosotros podemos pasar a esta expresión. Vamos a ver aquí, lo quiero que notemos acá. Nosotros teníamos esta situación de aquí, nosotros queríamos aproximar eso así. Entonces, siguiendo con esa lógica, nosotros podemos cambiar
nosotros podemos cambiar en esta fórmula, la fórmula que teníamos arriba, por la aproximación justamente. O sea, aquí tendríamos, sub i j más 1 menos u sub i j sobre k más a u sub i más 1 j menos u sub i j sobre h igual a 0. Y bueno, ya con eso entonces esto da lugar a una fórmula de diferencias que su utilidad viene de lo siguiente. Aquí ya pongo igual porque estoy escribiendo la fórmula de diferencias. Esto da lugar, vamos a ir escribiendo aquí, a que yo pueda despejar en este momento esta forma. Y esta fórmula de acá, ¿por qué resulta interesante? Esa fórmula que tenemos ahí. Pues notemos que si yo tomo j igual a 0, esa fórmula de ahí, si yo hago j igual a 0, esta fórmula se me transforma en lo siguiente. ¿Y qué sucede en ese caso? Que nosotros ya tenemos información de todos estos elementos. Nosotros sabemos cuánto valen cada uno de esos elementos. Esos elementos valen directamente g de xy. No, serían estos de aquí. Y este elemento de acá vale g de x y más 1, que es la condición inicial. Y bueno, con esto el método puede caminar, porque si yo del tiempo t0 puedo generar los elementos en el tiempo t1, en el t1 puedo generar los t2, y así en adelante. El método va caminando hasta un cierto, digamos, t sub n, donde podríamos encontrar la solución. Bueno, ya con esto nosotros podemos plantear ciertas fórmulas de diferencias, que en sí hay más. Podemos consultar este libro, donde podemos ver un conjunto de fórmulas de diferencias. Podemos notar aquí, veamos este conjunto. Todas se derivan de aproximaciones similares a la primera derivada, tanto en x como en t. Y entonces una de las preguntas naturales es, y que sí es realmente importante, es cuál de estas fórmulas es más precisa, cuáles sí hacen que el método numérico converja a la verdadera solución. Y esas preguntas se crea un contraste, porque escribir en sí la fórmula de diferencias es sencillo, no es tan difícil, pero por otro lado hacer el análisis sí resulta un tanto complicado, incluso para estos problemas donde es una de las ecuaciones diferenciales parciales más simples, que es una lineal. Bueno, en este primer video lo que vamos a hacer es simplemente analizar un pequeño código de octet, donde miremos cómo implementar este método. Vamos a verlo aquí. Aquí tengo esta función mdf-edphl, lo denoté así por el nombre tan largo, método de diferencias finitas para la ecuación diferencial parcial hiperbólica lineal. Aquí estoy asumiendo para la implementación, vamos a escribir aquí implementación. Estamos asumiendo que x pertenece al intervalo de 0 a l, t pertenece al intervalo de 0 a t mayúscula. Tenemos acá el número de puntos. El número de puntos en x
X va a ser n y el número de puntos en tiempo va a ser m. A es un parámetro de la ecuación, de esta ecuación, ¿no? Y tenemos una función g que es la condición inicial. Esos son los elementos que ocupamos para empezar a hacer alguna aproximación. Aquí pueden ver, miren, acá están los parámetros L, T, A, G, N, M. Aquí hacemos la partición con linspace, tanto en tiempo como en espacio. Ahí podemos ver N y M. Acá tenemos K y H, que son la diferencia entre tiempos, entre puntos en tiempo y puntos en espacio. Tenemos esta constante AK entre H, que es la constante que aparece en esta fórmula de diferencia. Vamos a recortarlo aquí, es esa constante de ahí. Y la solución vendría de la siguiente manera. ¿Cuál es la interpretación de la solución? Vamos a definirlo como si fuera una matriz. No, vamos a definirlo de esta forma. Voy a especificar un poco más abajo. Vamos a especificarlo un poco más abajo para que se entienda. Aquí estamos trabajando en un rectángulo, ¿no? Aquí de 0 a L y de este lado de 0 a T. Aquí tenemos algunos puntos, vamos a decir así, x1, x2, x3, xn-1 y acá estaría xn. Acá estaría t1, perdón, t2 hasta, vamos a poner aquí un t sub m-1 y hasta un t sub m. Entonces tenemos todos estos elementos y aquí tenemos nuestra cuadrícula, ¿no? Entonces podemos verlo como si esto fuera una matriz donde estamos guardando esta información de los nodos. Queremos guardar la información de esos nodos, entonces por eso lo podemos ver como una matriz. Podemos ir, en este caso he identificado las columnas como asociadas al tiempo y las filas asociadas al espacio. Por eso vemos que aquí defino la matriz, esta matriz de 0 de tamaño n por m. En la siguiente parte ajusto la condición inicial, podemos verla ahí. U sub i de 1 es g de xi. Esto es la condición inicial para que el método empiece a arrancar. Luego variamos en j, esto correspondería con el tiempo, este primer ciclo for. Este segundo ciclo for corresponde con el espacio. Y aquí vamos a corregir un poco esto, ya vamos a explicar por qué. Aquí vamos en el espacio de i desde 1 hasta n-1 y aquí es importante notar que para hacer el cálculo de j en el tiempo j más 1 es necesario conocer el valor en espacio en i más 1. Si nosotros colocáramos aquí hasta n, tendríamos el problema de que aquí aparecería el índice n más 1 y no contamos con esa información. En lugar de eso, he decidido utilizar la información fiel de la respuesta. En este caso viene dada por esta expresión que tenemos acá. Por eso he esquivado ese término. Si ustedes se fijan acá, como habíamos recordado antes, la solución, lo vamos a recordar aquí. Vamos a verlo por acá, donde la solución exacta a este problema viene dado por esto que tenemos acá, ¿no? Viene dado por esta información. Veámoslo acá, g de x menos at, y es lo que tenemos acá, g de xn menos a de t sub j más 1, que es la información que debería ir justamente en este término de acá de la matriz. Bueno, ya con esto tenemos este método, lo podemos probar. Acá tenemos un script y aquí vamos a notar algo interesante. Aquí he tomado L igual a 3, T igual a 0.2, N y M tienen esos valores 10 y 100, A vale 3 y he escogido como condición inicial el seno de X. Aquí grafico
la solución exacta, la solución inicial, la solución exacta al problema, perdón, y aquí hago la gráfica de construir la gráfica de esa solución. Entonces podemos probarlo. Vamos a verlo por acá y ahí tenemos la aproximación. Como podemos notar, no es exacta, ¿cierto? Tiene ahí unos valores que no concuerdan, todavía no alcanza cierto nivel de precisión, pero podemos notar que si hacemos variar, si por ejemplo yo decido tomar acá n igual a 100, si tomamos n igual a 100, observaremos lo siguiente. Vamos a compilar esto. Podemos notar que no hay, ahí se evidencia con la gráfica, que no hay una solución aceptable, ¿no? Vemos que aquí la gráfica está mal, no es lo que se esperaba. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Vemos que en este tipo de problemas hay una cierta sensibilidad al tamaño que estemos usando, tanto en tiempo como en espacio, y son cosas que son detalles que sí son bastante importantes, aparte de la misma implementación. También tenemos por otro lado, vamos a ver aquí este método de Lax-Friedrich, que es uno de los que vimos en el libro que les mostré. Aquí ocupamos estas dos condiciones porque esto usa en espacio el que se encuentra a la izquierda tanto como el que se encuentra a la derecha. Entonces no podemos tomar la información en el nodo 1 en espacio, ¿no? Vamos a comentar solo vamos a correr el mismo ejemplo por acá y vemos que este método sí tiene una mejora, a pesar de que lo corrí en los mismos términos, usando la misma partición, y muestra realmente una cierta mejora. Por lo tanto, podríamos estar ante un método que es relativamente mejor, pero todavía no lo podemos afirmar porque solamente son gráficas. Bueno, espero que este video les haya servido mucho. Muy pronto voy a subir un nuevo video para seguir con este tema.